en 30 segundos se queda sin sangre. ¿Ya? Bueno, entonces crueles, sin misericordia. Dice, y ellos, o sea, los que no tienen en cuenta a Dios, aunque han entendido que la justicia de Dios exige que los que practican tales cosas son dignos de muerte, o sea, aunque ellos saben que merecen morir, no solo las hacen, sino que ¿qué? También se complacen con los que las practican. ¿Ya? No solo las hacen, sino que también incitan a otros para que también las hagan. Cuando dice, también se complacen con los que las practican, están complacidos entre todos los pecadores. Por eso dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Cuando uno está en el pecado, como lo estudio yo, pues yo buscaba ver a los de mí, los otros malandros. ¿Sí? Hoy ya no quiero tener contacto con esas personas. ¿Sí? Ya busco personas que estén buscando de Dios, de las cosas de Dios y todas las cosas. Entonces, no, sí, hay que hablar claro. Yo soy demasiado objetivo en las apreciaciones, sobre todo con las mías. Efesios capítulo 5, versículo 3 al 5, aquí nos hace recomendaciones, pero también ¿qué? Nos da otra listica. Que entre ustedes ni siquiera se mencionen, otra vez ¿qué? La inmoralidad sexual, ni ninguna otra clase de impureza, ni la avaricia. O sea, ni siquiera deben hablar de esas cosas, porque esos pecados no son propios del pueblo santo de Dios. Estos textos no los saqué de la Reina Valera, los saqué de otra versión, pero dice igualito con otras palabras, sino que está muy específico, muy claro. Versículo 4 dice, tampoco debe haber cuentos obscenos, ni palabras indecentes, tampoco conversaciones necias, ni chistes groseros, los cuales no son para ustedes. Hoy en día, y eso hace parte de la carne, enfatizo, recalco, el que prende la emisora, porque hay 3 periodistas ahí, y todo el programa es chistes de doble sentido, con vulgaridades, todas las llamadas que hacen y los temas que ponen tienen que ver con sexo, pero sexo depravado, ¿ya? Y hay gente que pone esos programas, gozan riéndose, que el chiste de doble sentido, que la vulgaridad, que todo eso. Y hoy prácticamente en todos los medios de comunicación está así ya. Entonces ahí está la palabra de Dios. Si uno habla en contra de eso, ya lo califican de ¿qué? De legalista, fundamentalista, retrógrado, de infiernero, bueno, porque no hay. Yo escucho predicadores que dicen que hay que ir con la época, que todo cambia, que cómo nos vamos a seguir guiando por lo que dice la palabra de Dios de hace 2000 años, más, 4000 años algunos. No, que hay que cambiar el mensaje porque es otra época, ¿sí? ¿Cómo vamos? Y que a los muchachos entonces hay que brindarles predicaciones para muchachos, música para muchachos, mensajes para muchachos. No, la palabra de Dios es una sola. Y es para los muchachos, para los viejos y los intermedios, igual. ¿Acaso es que la moral, hay una moral juvenil, otra moral geriátrica? ¿Sí? No. Bueno, dice que haya más bien una actitud de agradecimiento a Dios. 5. Aquí confirma lo que ya habíamos visto en el otro libro. Porque pueden estar completamente seguros de que ninguna persona inmoral, porque arriba mencionaba la inmoralidad sexual, impura, porque arriba decía ninguna otra clase de impureza, o avara, arriba dice ni la avaricia. ¿Por qué dice que avara no? Ahí lo aclara la misma Biblia, dice pues ser avaro es lo mismo que ser idólatra.
Dice, ninguna persona de esas tendrá herencia o parte en el reino de Cristo y de Dios. La codicia y la avaricia, que ya lo hemos mencionado aquí varias veces. La codicia es cuando yo quiero tener todo, que no sé qué, que plata, que cosas materiales, todo. Eso no es malo, ¿cierto? Eso es bueno. Pero, no es malo tenerlas, pero digo es que el que tiene codicia sufre y tiene su mente puesta en eso, ¿ya? Y Dios a un lado. Y hace lo que sea por conseguir. Correcto, eso es el problema, que hace lo que sea por conseguirlo y por eso están haciendo. Ya eso no importa la posición social y lo que sea, lo hacen con tal de tener dinero. Y la avaricia es un poquito más allá. Es la persona que ya tiene, pero más que suficiente. Y quiere más y más y más y nunca se llena, nunca se satisface. Por eso es idólatra, porque él idolatra las riquezas materiales. Y Dios entonces, por allá, en quién sabe, en quinto, sexto plano. Bueno, Efesios 5, 3 al 5. Pasamos a otro. Tampoco es de la... este fue el que le dije que no era Reina Valera. Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 10. Otra sugerencia que nos hace, o para mí son mandatos lo que llega a la palabra de Dios, órdenes, pero tiene otra listica. Y se repiten las cosas, ¿no? Hay algunas que se repiten. Dice, por lo tanto, hagan morir todas las cosas pecaminosas y terrenales que hay en ustedes. O sea, hagan morir la carne. Crucifiquen la carne. Y esa crucifixión es diaria, ¿no? O sea, no sirve eso de que, no, yo la crucifiqué ayer. O hace una semana la crucifiqué, yo me acuerdo. No, es diario, 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 porque todos los días tenemos la lucha. Como yo decía ahorita, cuando se nos sale la carne a veces, decimos, uy, no, me regresé a kinder, mejor dicho, otra vez a primero de primaria. Entonces, otra vez de rodillas y otra vez, bueno, Dios. ¿Ya? Dice, ¿cuáles cosas pecaminosas y terrenales? La fornicación otra vez, o sea, la inmoralidad sexual, la impureza, o sea, la inmundicia, las pasiones desordenadas, o sea, las bajas pasiones, como decía la película, los malos deseos y la avaricia, otra vez, la cual es, y ahí sí lo aclara, la avaricia, la cual es idolatría. Por estas cosas viene la ira o la furia y el castigo de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y dice el versículo 7, en las cuales, o sea, está hablando de qué, de esas cosas pecaminosas y terrenales, ¿cierto? En las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. O sea que esas cosas pecaminosas y terrenales nosotros también las practicamos bastante, o en mi caso por lo menos, cuando aún formábamos parte de este mundo, del mundo pecaminoso, cuando aún no nos habíamos convertido a Cristo. Versículo 8, la listica. Pero ahora dejen también todas estas cosas: la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia. La blasfemia también la interpretan algunas Biblias como la calumnia, ¿no? Y las palabras deshonestas de su boca, o sea, el lenguaje sucio, el lenguaje obsceno. Versículo 9. No se mientan los unos a los otros, o sea, correcto. La mentira también está ahí. Ahora que se han despojado del viejo hombre con sus hechos. Paremos ahí. O sea, ahora que se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa con sus vicios y actos perversos. O sea, ya la quitaron, ¿cierto? El viejo hombre se refiere a la vieja naturaleza pecaminosa.
y se han revestido del nuevo hombre. ¿Cuál es el nuevo hombre? El que nace de nuevo, ¿sí? El nuevo nacimiento, ese es el nuevo hombre, el que nace de nuevo, que se va renovando a imagen de Dios, su creador, para llegar a conocerlo plenamente. Alguien puede decir, se va renovando el hombre nuevo, ¿no? Nosotros, digámoslo, nos vamos renovando a imagen de Dios. ¿Y por qué tenemos que renovar? ¿No es que nosotros no fuimos creados a imagen y semejanza de Dios? ¿Sí o no? Ah, pero aquí viene la aclaración. Adán y Eva fueron creados a imagen y semejanza de Dios, ¿cierto? Ellos sí eran perfectos. Eran. Y eran a imagen y semejanza de Dios. Cuando dañaron todo con la desobediencia y pecaron, por simple lógica sabemos que no podían seguir conservando esa imagen y semejanza de Dios igual si ya eran pecadores, ¿cierto? Esos privilegios. Entonces se perdió mucho de esa imagen y semejanza con Dios. Y los que empezamos a nacer a partir de ahí, a partir de Caín y Abel, ya nacimos, digamos, mal ensamblados. Ya nacimos con esa imagen y semejanza deteriorada. Y ya nacimos fue más a imagen y semejanza del Adán pecador. ¿Sí ven? Por eso ahorita cuando ya nos entregamos a Cristo, tenemos que volver a renovar esa imagen de Dios, esa imagen y semejanza, que no la vamos a renovar ya. Podemos luchar y esforzarnos y tal y lograr mucha mejoría, pero ya no la renovamos hasta que no vuelva el Señor Jesucristo, tengamos cuerpos glorificados y ya haya la redención total. Bueno, y entonces Colosenses 3 del 5 al 10. Pasamos a Gálatas 5:13. Aquí Gálatas 5:13 nos va a hablar de que nosotros somos libres. ¿Ya? El Señor Jesucristo nos hizo libres. ¿Ya? Por eso dice que la verdad los hará libres, pero no se refiere a la verdad a lo contrario de la mentira, sino la verdad, el Señor Jesucristo nos hizo libres. Entonces, nosotros tenemos la capacidad de decidir si queremos vivir en la carne o en el espíritu. Nosotros tenemos lo que no les gusta a algunos cristianos, el libre albedrío, porque nuestra voluntad, que está en el alma, tiene esa capacidad de decidir. Yo veré si me voy aquí por la carne o me voy por el pecado, por el espíritu. Gálatas 5:13. Porque ustedes, hermanos, a la libertad fueron llamados, o sea, han sido llamados a ser libres. Solamente que no usen esa libertad como ocasión para la carne. O sea, no utilicen esa libertad como ¿qué? Como pretexto, como una excusa para pecar. Otra Biblia dice, para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa, para dar rienda suelta a sus pasiones, para complacer sus deseos perversos, dice otra. Sino que, más bien, sírvanse por amor los unos a los otros. Mateo 26:41, lo vimos hace 15 días, dice, velen y oren. ¿Qué es velar? O sea, mantenerse despierto, ¿no? Estar alerta. Y oren para que no entren o no caigan en ¿qué? tentación. En tentación. O sea, para que resistan las tentaciones que se nos van a venir después de conocer a Cristo. Porque el espíritu, a decir verdad, está dispuesto. O sea, está espíritu con minúscula, ¿no? El espíritu nuestro, a decir verdad, está dispuesto a ¿qué? Está dispuesto a hacer lo correcto, está dispuesto a hacer lo bueno, como vimos en Romanos 7. Yo quiero hacer lo bueno, pero hay algo dentro de mí que me manda a hacer lo malo, dice en Romanos. El espíritu está dispuesto a hacer lo bueno, pero la carne es débil.
pero no la utilicen, no, también, no es que la carne es débil, peque, no es que la carne me llevó, no, no. Entonces, como estamos hablando de las tentaciones, lo traje a colación de texto para entrar aquí. Cuando alguien es tentado a hacer lo malo, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie para que lo haga. O sea, Dios no tienta a nadie para que haga el mal. Es diferente que Dios mande pruebas, eso es diferente, porque Dios manda pruebas. Sí, la Biblia lo dice, hay muchos textos que hablan de eso, pero no son pruebas para cometer pecado o para hacer el mal, ¿no? Ahí, clarito lo dice ahí. Dice esa tentación, ¿cómo llega el versículo 14? Lo aclara, dice, sino que cada uno es tentado, ¿por qué? Por su propia concupiscencia. Cada uno es tentado cuando por su propia concupiscencia es atraído y seducido. Reina Valera dice concupiscencia, las versiones modernas no dicen, ¿no? La concupiscencia son las pasiones y los malos deseos. O sea, cada uno es tentado, lo digo a mi manera, por su propia culpa, por culpa de sí mismo. Dice, cada uno es tentado cuando se deja arrastrar y seducir por sus propias pasiones y malos deseos. O sea, cuando se deja dominar del pecado. O sea, no es echarle la culpa a Dios. ¿Ya? Versículo 15. Dice, entonces la concupiscencia, o sea, la pasión y los malos deseos, después que ha sido concebida, da a luz el pecado. O sea, el fruto de esta pasión y los malos deseos es el pecado. Y el pecado ya consumado, o sea, tan pronto se lleva a cabo el pecado, da a luz la muerte, engendra la muerte. La muerte espiritual eterna, eso digámoslo de una vez. La muerte. Seguimos con el tema de la tentación y vemos quién fue tentado. El Señor Jesucristo fue tentado. Lucas, capítulo 4, versículos 1 al 2. Dice, y Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del río Jordán y fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. ¿Dónde qué? Donde fue tentado por el diablo durante 40 días. O sea, el diablo sacó todo su arsenal para tentarlo, ¿sí? O sea, el diablo trató de hacerlo caer en sus trampas, en sus maquinaciones, como dicen, y no comió nada durante esos días, pasados o después de los cuales tuvo hambre. Pero entonces ahí dice que fue tentado. ¿Ya? Pero el Señor Jesucristo no sufría de concupiscencia, de pasiones y malos deseos. Entonces, nos sigue hablando aquí Lucas 4, versículos 13 y 14. Y cuando el diablo hubo acabado o acabó toda tentación, se apartó de él por un tiempo. O sea, vio que no pudo hacer nada y se alejó, tal vez esperando una nueva oportunidad, ¿no? Versículo 14. Entonces Jesús volvió o regresó a Galilea en o con el poder del Espíritu Santo. Y su fama se difundió, se extendió por toda la tierra de alrededor, o sea, por todos los lugares vecinos, ¿no? Por toda la región. Aquí llama la atención de el Señor Jesucristo comenzó su ministerio en Galilea después de pasar por esas tentaciones, los 40 días.
Ahí comenzó el ministerio. Entonces, ¿es casualidad que hubiera salido de allá del desierto y hubiera comenzado el ministerio? No. ¿Sí? Un aporte que ¿Vienes? siento que es prudente Ven. en este momento. Aquí hasta el momento hemos hablado de los tres enemigos que tenemos el hombre. Nosotros tenemos los tres enemigos que son el mundo, Satanás y la carne. Contra esos tres batallamos, pero el poder está en el espíritu cuando lo fortalecemos, pero la batalla se libra ¿en dónde? En nuestra mente. ¿Sí? Eso es muy importante. Mi esposo dijo, esta batalla termina hasta que nuestro Señor Jesucristo venga. ¿Pero por qué? Porque nosotros vivimos por el Espíritu, ¿cierto? Porque si vivimos con Cristo y tenemos el Espíritu Santo, vivimos por el Espíritu. Pero resulta que nosotros seguimos siendo carne y sangre, ¿sí? Y nuestra carne y nuestra sangre no ha sido resucitada. Hasta que no ocurra esa resurrección ya del cuerpo, que va a ser entonces no solo la espiritual que tenemos, en la que estamos viviendo, sino completa, porque ya el cuerpo va a ser transformado. Dice que va a ser un cuerpo incorruptible, sin corrupción, sin pecado. Ahí viviremos en la plenitud. ¿Vale? Gracias. Muchas gracias. Toca que no opine o me quita aquí la... ¿Sí o no? No, a mí me encanta que lo haga, porque me repasa y me enseña muchas veces. Se complementa. Y complementamos, sí. Entonces, dice que regresó a Galilea y ahí comenzó su ministerio. Porque él fue al desierto, y en la Biblia el desierto, ¿qué es? Las pruebas. ¿Se acuerdan el pueblo de Israel en el desierto? Que fue probado, dice. Entonces, en el desierto son las pruebas. Y después de que se pasan por esas pruebas y usted sale victorioso, ¿cómo sale? Fortalecido, lleno del poder del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, con poder. Cuando sale usted victorioso de las pruebas, cuando sale de esas tentaciones que le manda don Satas, ¿sí? Entonces, por eso salió lleno del poder del Espíritu y comenzó su ministerio. O sea que nosotros también, si pasamos todas las pruebas, todas las tentaciones, pues no sabemos después Dios cómo nos va a fortalecer y nos va a usar también. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote. Ahí sumo sacerdote es con mayúscula, porque no estamos hablando del sumo sacerdote del Antiguo Testamento, sino estamos hablando de quién. ¿Se acuerdan cuando vimos lo del sumo sacerdote hace como unos 3 años? El sumo sacerdote, el sumo pontífice o el pontifex maximus, ¿sí? Es Cristo, pero hay quienes le usurpan esos nombres, ¿no? De sumo sacerdote, de sumo pontífice, del pontifex maximus, dicen. Entonces no tenemos un sumo sacerdote, refiriéndose a Cristo, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. O sea, Él se compadece de nuestras debilidades, de nuestras flaquezas, sino uno, ¿cierto?, que fue tentado en todo. ¿Sí ve? ¿Está hablando de Cristo? O sea, sino uno, o sea, Cristo, que fue tentado en todo. Está diciendo que fue tentado en todo, no solamente en que, ay, haz que estas piedras se conviertan en pan, y que no, fue tentado en todo, según nuestra semejanza. ¿Qué quiere decir según nuestra semejanza? O sea que fue tentado en todo, igual o de la misma manera que nosotros. La pequeñísima diferencia es que, pero sin pecado. O sea, Él fue tentado en todo, pero nunca pecó. ¿Ya? Sí. Entonces, y así tenía que ser para que pudiera llevar nuestros pecados, ¿no? Bueno, y entonces está hablando ahí, para correlacionar lo que sigue, está hablando del poder del Espíritu. Nosotros también recibimos ese poder.
Vamos a ver en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 7. Dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, un espíritu de temor, un espíritu de timidez, sino un espíritu con minúscula, o sea, nuestro espíritu, un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. O sea, necesitamos ese poder para vivir una vida en el espíritu. Necesitamos el dominio propio para vencer todas las tentaciones y todo, y poder vivir en el espíritu. El Espíritu Santo llega y se une a nuestro espíritu y da ese poder, ese amor y ese dominio propio. Dos de esas las vamos a ver más adelante al terminar. Hechos capítulo 1 versículo 8. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo haya venido, o cuando venga, o cuando descienda sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, o sea, hasta los confines de la tierra. Aquí se estaba refiriendo, era Pentecostés. Antes de irse, dijo, les voy a enviar el Espíritu Santo, recibirán poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes. Pero también pues se puede extrapolar a nosotros, ¿no? Cuando recibimos el Espíritu Santo, recibimos poder. Y serán mis testigos en Jerusalén. ¿Qué quiere decir? O sea, saldrán a dar testimonio de mí, ¿no? Hay que predicar la palabra. Eso también hace parte de la vida en el Espíritu, que uno quiere empezar a compartirle a los demás de Cristo y la salvación y todas esas cosas. Efesios capítulo 1 versículos 13 y 14. En Él, también ustedes, ¿en Él quién? En Cristo, también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, o sea, el mensaje de la verdad, es decir, que el evangelio de su salvación, y habiendo creído en Él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuimos sellados como propiedad de Dios, como pertenencia, con el Espíritu Santo que había sido prometido. Ustedes saben que el sello es una marca de pertenencia, ¿no? Como dije una vez, del ganado en los campos, en las fincas, que le ponen la marca del dueño del ganado. Bueno, el Espíritu es la garantía de nuestra herencia. Es la garantía. Usted va a comprar una casa, ¿cierto? Y le dice, no, yo le doy una garantía. Lo llaman también, le doy unas arras, le doy un anticipo, le doy un adelanto. Eso es una garantía. El Espíritu Santo es esas arras de nuestra herencia. ¿Hasta cuándo? Hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. O sea, hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios. 1 Corintios 1:22, voy a empezar a correr un poquito. Dice, el cual, ahí dice, el cual se refiere a Dios, el cual también nos ha sellado, nos ha marcado, ¿cierto? Y nos ha dado, ahí sí dice, con las arras, la garantía, el anticipo o el adelanto del Espíritu Santo en nuestros corazones. O sea, Dios nos selló como propiedad suya, ¿no? Y puso su Espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. O sea, como un anticipo que garantiza toda la herencia que vamos a recibir. Efesios 4:30. Miren lo que sucede cuando somos cristianos, ¿cierto? Y se nos sale la carne a veces. ¿Qué pasa con el Espíritu Santo? ¿Se va? ¿Se sale de nosotros? Cuando somos